Buenos días a todos y a todos que están en este intercambio de ideas y de pareceres con relación al derecho a la información en las Américas y sobre todo tener la oportunidad de compartir con hermanos latinoamericanos de los avances, los retos, los nuevos desafíos para profundizar nuestra democracia. Y para profundizar nuestra democracia necesariamente será de la mano de impulsar mayores apertura a las informaciones públicas, sobre todo porque hablamos de la reivindicación de un derecho y un derecho fundamental para el ejercicio ciudadano del control social, del monitoreo de la gestión pública. Me voy a referir en varios puntos de manera muy precisa de mis valoraciones de estos 10 años de implementación de la Ley de Acceso a Información Pública en la República Dominicana. Lo primero es que tenemos que señalar que tenemos una ley del año 2004, una normativa que en los distintos análisis y valoraciones que hemos realizado a la calidad y al contenido de esta norma, pues en una gran medida, en una proporción importante, estamos ante una normativa que cumple todos los estándares internacionales, incluso también si la comparamos con la ley modelo de acceso a información de la OEA, nos vamos a encontrar que la ley de acceso a información de la República Dominicana, salvo algunas áreas de mejora, es una muy buena normativa. Sobre todo porque en el año 2005 fue posible la promulgación del reglamento de aplicación de esta ley que permitió pues resolver algunas debilidades que era posible hacerlo por esta vía normativa y garantizar pues tener una ley de acceso a información pública de calidad. Más adelante me voy a referir a los aspectos en los cuales la ley de la República Dominicana tiene algunas debilidades y que será necesario modificaciones y reformas, aunque el contexto político actual probablemente no sea el más oportuno para una modificación de una ley de esta naturaleza. Como un paso de avance importante, sí debemos reconocer que la proclamación de una nueva constitución en el año 2010 pues sienta las bases constitucionales del derecho a la información en la República Dominicana, ampliando este derecho, su alcance de una manera muy importante para todos los dominicanos y las dominicanas. Sobre todo porque nuestra nueva constitución también prevé varios mecanismos de participación que en su cumplimiento, en su implementación de manera coordinada y colectiva, pues permiten o pudieran conducir a la República Dominicana a tener un tránsito de esa democracia representativa, restringida y limitada a una democracia mucho más participativa. Y como sabemos, todos los que desde hace mucho tiempo venimos promoviendo el derecho a la información, cuando hablamos de mecanismos de participación, el acceso a información pública se convierte en una herramienta fundamental. Y de ahí la importancia de que en nuestra Constitución esté previsto este derecho a la información pública. También yo debo destacar que en estos 10 años en el país, en la República Dominicana, se han adoptado un conjunto de disposiciones normativas que fortalecen el derecho a la información. Por un lado, lo que yo denomino leyes complementarias, como es la adopción de una ley de datos personales en la República Dominicana, sobre todo para empezar a resolver esa frontera tan fina entre lo público y lo privado, y que pueda existir una normativa con políticas específicas que puedan también garantizar este derecho y, por qué no, también garantizar el justo equilibrio entre las informaciones de interés público y las informaciones vinculadas a las personas, los datos personales. Entonces, también en el país se adoptó otra normativa muy interesante en estos 10 años, que es una ley de archivo, que es fundamental para poder hablar del derecho a la información, que permita que las organizaciones del Estado Dominicano puedan organizar, administrar, gestionar sus archivos de una forma mucho más eficiente, de manera que la información pueda estar a disposición. Y así otras normativas que hemos adoptado
y por qué no también en todo el proceso de reforma de la administración pública hemos incluido como principio fundamental el principio de la publicidad y de la transparencia, que ya va más allá de una ley específica, ya lo encontramos en distintas disposiciones normativas de la administración pública, como es la ley de contrataciones públicas, la ley del Distrito Nacional y del municipio, la ley de presupuesto, la ley de crédito público, entre otras normativas. Lo que quiere decir que en la República Dominicana, en estos 10 años, el derecho a acceso a información, además de tener un rango constitucional, además de tener una ley específica, una ley adjetiva, reglamento de aplicación, también se ha incluido como un eje fundamental, como un principio, como un eje transversal en otras normativas de la administración pública, lo que quiere decir que en términos normativos es muy robusto, es muy fuerte el derecho a la información en la República Dominicana. No obstante estos avances, tenemos también que reconocer que en países como el nuestro, con bajos niveles de institucionalidad, con bajos niveles de cumplimiento de la ley, avanzar de disposiciones normativas a implementación y a cumplimiento de estas normas, pues existe un gran trecho, y sobre todo porque nuestros países que todavía son democracias incipientes, restringidas, con muchas limitaciones, con rasgos todavía de autoritarismo, de caudillismo, todavía con una cultura de la dictadura muy presente en la administración pública, pues avanzar en la aplicación de disposiciones que garantizan el acceso a información de los ciudadanos, del soberano, ese derecho a preguntar, a exigir, a investigar, pues todavía nos encontramos con importantes resistencias, con importantes barreras que limitan pues el acceso a la información pública en la República Dominicana. Por eso, así como reconocemos avances importantes en el marco normativo, institucional y, por qué no, en algunas instituciones que dependiendo de la característica de esta, dependiendo de la voluntad política de sus incumbentes, avanzan en mayor o menor medida, pues también reconocemos que encontramos muchos obstáculos, restricciones o intenciones muy marcadas de vulnerar este derecho en distintas instituciones de la administración pública. Y por eso para mí es muy grave, es lamentable que luego de 12 años de promulgación de la Ley de Acceso a Información Pública y una década de acceso a información en la región, todavía en la República Dominicana se esté discutiendo la publicidad, la obligatoriedad de publicar informaciones de oficio obligatoria. ¿Cómo va a ser que todavía tenemos portales que no tienen información vinculada al presupuesto, a las nóminas, a las declaraciones juradas de patrimonio? Me parece que una década ya era suficiente para que las instituciones se pudieran adaptar y pudieran tener las plataformas tecnológicas en los casos que no la tenían, si esa fuera la excusa, para poder brindar información. Y yo pienso que una década era suficiente para avanzar en ese principio de máxima publicidad de una forma mucho más efectiva, y sobre todo con toda esta onda, con toda esta moda de algo que es tan viejo y que pareciera nuevo, que son las políticas de gobierno abierto. Era momento suficiente y justo para que nuestros países y sus instituciones y sus portales pudieran tener información de mucho más calidad, información de datos abiertos. Una década era suficiente para que desaparezcan las obstrucciones, los motores de búsqueda, los códigos, las solicitudes de inscripción en portales para acceder a información. Todos esos mecanismos, toda esa creatividad para obstruir la participación, toda esa creatividad para obstruir la democracia, era suficiente en una década para poder superarlo, lo que quiere decir que los retos que tenemos, no obstante los pasos de avance, todo lo que hemos superado, cada vez se profundizan más, porque ahora no solamente demandamos y debemos demandar información, ahora también necesitamos información en datos abiertos, necesitamos información oportuna, información de calidad. Esa información tiene que servir para participar, para exigir, para demandar otros derechos. Y ahí es lo fundamental de esta herramienta, y existen también desafíos de poder romper esa barrera del acceso a información en los organismos de seguridad del Estado, romper esa barrera del secreto en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en las instituciones de inteligencia de cada uno de nuestros países. Eso está presente todavía. En el caso de la República Dominicana aún no tenemos ley de seguridad nacional, por lo tanto la excepción de seguridad nacional no se justifica porque no está el fundamento en la doctrina, en la norma, en la Constitución
para negar información por seguridad nacional. Tenemos que seguir avanzando, demandando más información vinculado al tema de salud, educación, vivienda, a todo el tema de la industria extractiva, nuestros países que están siendo sometidos a una explotación voraz del capital y la población no puede acceder a información de calidad de cómo funciona todo esto, o informaciones vinculadas a la implementación de políticas de cambio climático. Son los grandes retos y las grandes tareas que tenemos que seguir profundizando. Lo que quiero decir con esto, para concluir, muy importante, tenemos leyes, tenemos disposiciones normativas, ahora se tienen que cumplir, y además de cumplirse, estas tienen que servir para garantizar los derechos de la gente, para que la gente pueda vivir con calidad en cada uno de nuestros países, y para que podamos construir una democracia para la gente, una democracia distinta, donde los niveles de institucionalidad no sigan siendo la obstrucción para la participación del soberano, del pueblo, de quien manda y quien tiene y debe tener el poder en una democracia. Muchas gracias.